La palabra que compartiré contigo en este día se encuentra en Isaías 57, comenzando en el verso 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y dirá, allanad, allanad, barred el camino. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro, y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Te alabamos, Señor. Aquí vemos a un Dios poderoso, un Dios que no nos da de acuerdo a lo que merecemos. Si analizamos el capítulo 57 o aún yendo atrás al capítulo 56, podemos ver unos asuntos que ocurrían en el pueblo de Dios. Había una condenación de líderes injustos que no estaban haciendo lo correcto ante el pueblo y mucho menos delante de Dios. Y también podemos analizar en el principio del capítulo 57, donde estaban apartados de él y se habían ido en pos de las religiones paganas. Sí, eran rebeldes. Y se describe, el profeta Isaías describe a principio de este capítulo, de que no solamente eran rebeldes, sino que era una generación mentirosa, que tenían ídolos en todas las áreas, debajo de todo árbol frondoso, que sacrificaban los hijos en los valles, quiere decir que iban tras dioses paganos, hacían brujería, luego de haber conocido a un Dios santo. Se fueron en pos de dioses paganos. Pero llegó un momento en el cual Dios, después de haberlos herido, después de haber permitido tropiezos por su rebeldía y desobediencia, Dios determina el tiempo que acabaría ese juicio. Y comienza en el verso 14, hablando de que el camino iba a ser barrido. Sí, como cuando barres el suelo, sacando todo sucio, recogiendo toda basura. Dice que quitaría los tropiezos del camino del pueblo. Dios había permitido tropiezos. Dios estaba pasando un juicio. Por eso es que con certeza lo podemos decir, porque en el verso 17 habla de una iniquidad o una maldad que había en este pueblo. Se habían llenado de codicia. Ya Dios no era importante para ellos. Y dice en ese verso, y yo me enojé. Me enojé y le herí y escondí mi rostro y me indigné. Wow. Esto quiere decir que Dios escondió el rostro de ellos
para no guardarles, para no protegerles. Dios de la indignación, porque Dios es un Dios santo. Dios le dio la espalda al pueblo por cuanto querían pecar, por cuanto entregaban a sus hijos a sacrificios a otros dioses. Sí. Dice que Él los hirió y escondió el rostro de ellos para que no pudieran encontrarle. Wow. En el momento que Dios esconde el rostro, en el momento que Dios se da la vuelta, estamos a la intemperie. Estamos ante las atrocidades que el enemigo ha querido hacer, pero por cuanto Dios nos ha protegido, no nos ha alcanzado. Pero este pueblo, por su rebeldía y su pecado, Dios removió una protección que tenían, donde Dios les guardaba. Y Dios decidió herirles y darles la espalda en su iniquidad. Wow. Tú y yo necesitamos entender que no existe un lugar seguro que no sea en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios. Por eso es que es necesario que tú y yo nos sumerjamos en la palabra para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sí, porque aquí podemos ver a un pueblo rebelde, un pueblo mentiroso, un pueblo que le había dado la espalda a la voluntad de Dios. Y habían ofrecido a sus hijos en sacrificios en los valles. Sí, y eso lo podemos encontrar en el verso 5 de este mismo capítulo 57. Sí, sacrificando los hijos a los dioses paganos. Muy parecido a lo que vemos en nuestra nación y en el mundo en este tiempo, donde vemos que los niños en el vientre son abortados todos los días ante el Dios de la conveniencia, ante los dioses paganos. Sí. Esta es la brujería del tiempo moderno. Y aquí habla de que Dios habita en la altura y la santidad. Sí. Tú y yo necesitamos entender que cuando tú consagras tu corazón a Dios, la santidad de Dios se hace habitable en ti. Y en medio de esta situación, cuando Dios decidió herir a este pueblo rebelde, llegó un tiempo donde el Señor dijo: limpiaré los tropiezos de mi pueblo. Sí. Y estaré con el quebrantado y el humilde de espíritu. El quebrantado y humilde de espíritu es el que está en la mejor posición de que Dios escuche su oración. Por eso es que dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Eso me trae a memoria Mateo 5, verso 3, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando las situaciones son adversas en nuestras vidas, cuando somos forzados a clamar y a clamar esperando respuesta, esa es la mejor posición que tú y yo podemos tener para tocar
el corazón de un Dios misericordioso. Y aquí se descifra un código poderoso, donde dice que Dios está con el quebrantado y humilde de espíritu. Tú y yo necesitamos entender que si a diario venimos quebrantados y humildes de espíritu, que Dios nos hace vivir con su espíritu. Sí. Y que esto hace que nuestro corazón no desfallezca. Que los quebrantados sean levantados. Sí. Porque no contenderá para siempre Dios con el hombre. Eso lo dice el verso 16. No contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. ¡Wow! Palabras poderosas. Dios sabe nuestros límites. Dios sabe cuándo llega el momento de cambiar la circunstancia tuya y mía, porque de lo contrario nos destruiríamos. ¿Sí? Y aquí vemos a un Dios perfecto, un Dios que no te necesita a ti ni a mí para ser completo, un Dios que es lleno de amor, pero también es fuego consumidor. Dice que Él no va a contender para siempre con el hombre, pero que tampoco se enojará para siempre. Sí. Dios te mira y Él sabe los límites de tus emociones. Él conoce hasta dónde puede llegar el castigo que permita en tu vida o en la mía. Sí. Él no desea que nuestro espíritu decaiga, porque dice aquí en el verso 16, no deseo que decaiga ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Wow. Dios te ha creado para que tengas una relación con Él, no para destruirte. Aún el castigo que Él ha permitido en tu vida o en la mía, lo ha hecho como un padre que ama a sus hijos. Esto lo sabemos porque Hebreos capítulo 12 habla acerca de que el hijo que Él ama lo disciplina. Wow. El verso 17 habla de que la iniquidad y la codicia hizo que Dios se enojara, que los hiriera y que escondiera su rostro en indignación, porque el pueblo fue rebelde por el camino de su corazón. Y esto es importante. Tú y yo no podemos confiar en nuestro propio entendimiento. Tú y yo no podemos confiar en nuestras emociones. No podemos vivir la vida alejados de Dios y esperar que seamos bendecidos. Dice en el verso 18, he visto sus caminos, que no son buenos, según se describió aquí. Pero dice, le sanaré y le pastorearé. Wow. Ese debe ser nuestro deseo. De que Dios, a pesar de que no ve lo que Él desea ver, Dios quiere sanarte. Dios quiere pastorearte. Dios quiere darte consuelo. Wow. Es necesario que miremos este ejemplo descrito en Isaías 57. Un pueblo rebelde, un pueblo apartado, un pueblo que hizo todas las abominaciones, entre ellas que derramó sangre inocente. Y la palabra describe que eso es una abominación delante de Dios.
cuando sacrificaban a sus niños debajo de los árboles frondosos, según se describe aquí. Es necesario que tú y yo entendamos el juicio que Dios estaba pasando sobre su pueblo. Dios quería que hubiera arrepentimiento, pero sus corazones iban de acuerdo a la maldad que habían en ellos. Dios te dice hoy, es necesario que te vuelvas a Él. Es necesario que no confíes en tu corazón ni en tus propios pensamientos, sino que confiemos en Él. Oremos. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque tú habitas, Señor, en la santidad. Y hoy, Señor, te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a mantenernos consagrados a ti, para que tu santidad habite en nosotros. Yo te doy gracias por cada persona que escucha. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes propósito con cada persona que escucha. Oh Señor, yo te pido, mi Dios, que abras los ojos y los oídos nuestros para que podamos mirar este evento descrito en Isaías 57 y que nos veamos a nosotros mismos y aprendamos, oh Señor, a ser humildes de espíritu, porque tu palabra dice que tú estás con los quebrantados y humildes de espíritu. Yo te pido, Señor, que no se nos olvide que necesitamos acercarnos a ti diariamente, humildes de espíritu. Gracias te doy, Señor. Renunciamos a toda pasión contraria a ti. Renunciamos, Señor, a toda altivez. Si hay algo que nos separa de ti, yo te pido que lo remuevas. Deseamos vivir en obediencia. Deseamos, Señor, que tu santidad y lo sublime tuyo esté con nosotros en todo momento. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que escucha. Guía los pasos de cada uno de nosotros. Gracias por esta plataforma que me has dado. Si hay alguien que escucha y ha sido tocado por este mensaje, que se vea reflejado en el pueblo tuyo, yo te pido, Señor, que completes la obra que has iniciado a través de este audio. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.